Bienvenidos a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Salidas de Grecia del euro, fallos técnicos, desastres bursátiles indescriptibles. Como dice un proverbio chino, más vale ser perro en tiempos de paz que persona en tiempos de caos. Es hora de hablar con Ben Dyson de Positive Money. Ben, bienvenido de nuevo a Kaiser Report. Gracias. Muy bien, Ben. En Islandia se ha perseguido a los banqueros y se les ha acusado de falsificación porque, tal y como aprendimos gracias a Positive Money, cuando los bancos crean dinero mediante la concesión de préstamos sin ningún tipo de garantía, incurren en un delito de falsificación. Islandia se ha dado cuenta y por eso ha acusado a sus banqueros que van a acabar en la cárcel. ¿Por qué no puede ocurrir lo mismo en el Reino Unido? En Islandia, los asesores legales han lanzado un reto. Consideran que cierta actividad de los bancos puede definirse como falsificación. ¿Le gusta la palabra? Si se convierte en una cuestión legal, conseguirán que mentes privilegiadas del derecho le den la vuelta al argumento. Pero se trata, en esencia, de una falsificación. Sus efectos son los mismos. Pero, en esencia, es una falsificación. Si yo emito por vía electrónica, apretando un botón, $1.000 millones sin garantía alguna y sin actividad económica que lo justifique, ¿no le parece que eso puede catalogarse de falsificación? Sí, parece lo mismo. No hay mucha diferencia. Parece lo mismo, huele igual y en realidad es igual. El Banco de Inglaterra, el HSBC, Lloyds, Barclays y el Royal Bank of Scotland se dedican a falsificar dinero. Ese es el problema. Yo creo que cuando se dice que hay que acabar con ese concepto de crear dinero de la nada, la gente se imagina a alguien con una máquina de emitir moneda que solo tiene que apretar un botón para que ese dinero entre en circulación. Pero no es así. Lo que nosotros criticamos, y ustedes desde Positive Money también, es que ese dinero se entregue exclusivamente a una parte concreta de la población que lo utiliza para inflar el precio de la vivienda, de las acciones y de los bonos, lo que provoca un enorme trastorno en la economía. Ustedes han conseguido que el Banco de Inglaterra haya sido el primer banco central en emitir un informe que explique con detalle lo que estamos contando. Y la verdad es que ha sido un logro muy importante. ¿Puede contarnos más al respecto? Sí, por fin el Banco de Inglaterra ha aclarado la confusión que hay en la creación del dinero. Gran parte de los libros de texto y de lo que se enseña en las universidades está equivocada. El Banco de Inglaterra ha explicado que los bancos crean el 97% del dinero que circula por la economía y que esa creación se produce cuando conceden préstamos. No hay ninguna restricción. No tienen por qué limitarse a conceder préstamos 10 veces superiores a las reservas de dinero que hay. Lo que pasa es que el Banco Central no establece conexión alguna entre todo esto y la burbuja inmobiliaria, la del sector financiero y la crisis. Pero sí que tiene que ver con el término falsificación. Por ejemplo, en el mundo del activismo, se me vienen a la mente personajes como Russell Brand, Jeremy Corbyn, el aspirante a presidir el Partido Laborista o los Verdes. La palabra falsificación, un concepto al que se oponen muy a menudo, no se usa todo lo que se debería. De utilizarse, existiría una base jurídica para atacar a los bancos, al Banco de Inglaterra y al gobierno actual, que es precisamente el que permite esta falsificación. Pero no emplean el término por culpa de su analfabetismo financiero. Sí, la gente no sabe muy bien cómo funciona el sistema actual. El año pasado hicimos una encuesta entre parlamentarios británicos y 7 de cada 10 pensaban que el único que puede crear dinero es el gobierno, cuando el 97% del dinero lo fabrican los bancos y no el gobierno. O sea, que el 97% del dinero es dinero falso, por lo que el sistema de reserva fraccionaria que obliga a tener un 10% en reserva respecto a la cantidad de dinero prestada, no se cumple de ninguna manera. El porcentaje suele ser como mucho del 3%. Y la clasificación de las garantías de esos bancos que establece el Acuerdo de Basilea, que además determina qué puede considerarse garantía y qué no ayuda demasiado a la entrega de activos como el oro, aunque ahora creo que le incluyen entre los activos de nivel 1. Pero el caso es que la mayoría de las garantías carecen de valor alguno. Se trata más bien de heces de hámsteres, basura de las papeleras o preservativos usados. Esas son las garantías sobre las que se apoya toda la economía. La economía británica, que mueve varios millones, se apoya en una serie de preservativos usados que hay flotando por el 10 de Downing Street. Está clarísimo. En fin, vamos a hablar de Grecia. ¿El problema de Grecia es el euro? ¿La solución es la austeridad?
Creo que el euro como tal presenta graves problemas de diseño. Hay mucha gente que lo lleva diciendo desde el principio, no confiere la flexibilidad necesaria y no sirve para unir a países muy diferentes entre sí. Al contrario que los falsificadores del Reino Unido, el BCE presume de estar en contra de la falsificación. Por eso se han inventado eso de la austeridad. Pero los bancos de la eurozona también han creado dinero de la nada. O sea, que mienten. Está bien que lo hagan los bancos, pero no los estados. O sea, que Grecia debería poder falsificar igual que lo hace el Banco Central Europeo. Bueno, es una forma de verlo. Sí. Lo que están defendiendo para Grecia es la austeridad. Las cifras de oferta monetaria del Banco Central Europeo han subido en billones de euros. Sí, pero Pero, ¿por qué no puede Grecia igualar ese crecimiento de la falsificación? existe un tabú económico que se opone a crear dinero para gastarlo en la economía real. La flexibilización cuantitativa, que inyecta dinero en los mercados financieros, infla el precio de los bonos y permite que los ricos se enriquezcan aún más. Les parece bien, pero eso no tiene nada que ver con gastar ese dinero en algo que verdaderamente beneficie a la sociedad. Existe, por tanto, un tabú a la hora de beneficiar a la sociedad. Creo que puede llamarse exterminación o solución final. En fin, para emitir 1.000 millones basta con apretar un botón. Y el gobierno tiene control sobre ese dinero que, al no contar con garantía alguna, puede considerarse falsificado. Como dijo hace poco Martin Wolf, del Financial Times, los bancos trabajan para el Estado. El Banco de Inglaterra no es independiente, sino que está controlado por el gobierno. Por su parte, los principales medios de comunicación, como la BBC, tampoco son imparciales y trabajan para el Estado en franca camaradería con los bancos. O sea, que el gobierno tiene la posibilidad de darle un botón y emitir 10.000, 20.000 o 30.000 millones para entregárselos a sus amigos que se dedican a la especulación inmobiliaria. ¿Por qué no puede de la misma forma el gobierno apretar un botón para que el precio de la vivienda baje el 50%? Nosotros luchamos porque el dinero creado por el Estado se destine a fines útiles, por ejemplo, a la construcción de viviendas, en lugar de dejar que los bancos sigan creando dinero. Pero no lo hacen porque saben que hay mucha gente que gracias a esta falsificación se está haciendo rica sin moverse de su casa. Le basta con invertir en vivienda. Por eso digo que si no se ven capaces de poner fin a esta falsificación, al menos podrían bajar el precio de la vivienda a la mitad porque son el gobierno. Pueden, y si lo hicieran, los bancos quebrarían. Bueno, permite empezar el ciclo de cero. En otras palabras, seguirían emitiendo dinero, pero solo un par de semanas o 3. Josh Osborne ha aprobado la concesión de subvenciones a la vivienda nueva equivalentes al 20% del precio de compra, que es lo que se ha venido a llamar el plan de ayuda a la adquisición, que hace que el precio de la vivienda suba el 20%. Pero imagine por un momento que el gobierno dijera, en lugar de ese plan absurdo que solo sirve para inflar la burbuja, vamos a bajar el precio de todas las viviendas del Reino Unido a la mitad. Al menos durante 2 o 3 meses la gente podría lanzarse a comprar una casa. Y luego seguirían beneficiándose de toda esa falsificación. En otras palabras, si el tren de la falsificación ha salido ya de la estación dejando atrás a toda esta nueva generación... Por cierto, ¿cuántos años tiene usted? 30. ¿Pertenece usted entonces a la generación del milenio? ¿Tiene pensado su generación invertir en vivienda? Es imposible. De acuerdo, es imposible. Entonces, ¿por qué no utilizan las mismas herramientas que los falsificadores, solo que dándole la oportunidad a una nueva generación de que se beneficie de esa falsificación? ¿Por qué son ustedes las víctimas? ¿Por qué están obligando a su generación a abandonar el país? A ustedes no los quieren. Se les considera persona non grata. ¿Por qué? ¿Qué han hecho para merecerlo? Nada. Pero vamos a tener que limpiar el sistema. Muy bien. Vamos a hablar ahora sí de Grecia, que está implosionando y está provocando numerosos problemas. Me interesa conocer la opinión de Positive Money, el único grupo que ha conseguido que el Banco de Inglaterra explique en qué consisten verdaderamente sus planes de falsificación. ¿Debería crear Grecia una divisa paralela, tal y como asegura el genial Yanis Varoufakis, que acaba de dimitir? ¿O debería directamente salir del euro y volver al dracma? Hagan lo que hagan, si optan por salir del euro, lo que no deben hacer es reproducir el mismo sistema monetario que los ha metido en este lío. No deberían acogerse al modelo habitual y dejar que sean los bancos quienes creen los dracmas, que seguramente lo harán si acaban incumpliendo la deuda. Si crean una divisa nueva, tendrán una magnífica oportunidad para establecer un sistema monetario que funcione. El Banco de Grecia ha de ser quien cree el dinero y luego ese dinero invertirlo en la economía para crear empleo, no para inflar burbujas inmobiliarias.
Así podrán salir de este atolladero. O sea, que el Banco de Grecia tiene que crear dinero en lugar de falsificarlo. En otras palabras, si la economía necesitara, por ejemplo, 200.000 millones, el Banco de Grecia tendría que emitir ese dinero y luego hacerlo circular por la economía de forma que podría saberse exactamente dónde está. Sí, Más que una norma del oro, sería una norma apoyada al 100% en las reservas. esa es la idea. Y unos bancos apoyados al 100% en las reservas no son unos bancos que solo tienen fachada y cuya garantía no son más que unas cuantas heces de hámster. Se trataría de un banco de verdad, con dinero de verdad, y el gobierno estaría en una buena posición. Otra opción posible es instaurar una norma del oro, aunque eso tiene ventajas e inconvenientes. Y otra sería crear una norma del Bitcoin o de las criptodivisas, con los que se conseguirían exactamente los mismos resultados. Pero la vía por la que optan ustedes para reflotar la economía griega y llevarla de nuevo por el buen camino sería crear una banca apoyada al 100% en las reservas sin ningún tipo de falsificación, tan propia de la banca de reserva fraccionaria. Eso es, inyectar dinero en la economía real, no en la especulativa. Pero usted cree que no lo acabarán haciendo por culpa de las presiones políticas y del poder de los grupos de presión bancarios, que al final siempre se salen con la suya implantando esos programas disparatados. En fin, Josh Osborne ha anunciado más austeridad para el Reino Unido. Denos opinión sobre los nuevos presupuestos de este verano. Hay una cosa que no entiendo. Osborne quiere conseguir que haya superávit, pero para alcanzar ese objetivo, o las empresas o las familias tienen que endeudarse más. Es un principio contable básico. Así pues, sus planes para reflotar las finanzas del Estado consisten en un continuo endeudamiento por parte de las familias. La Oficina Británica de Control Presupuestario calcula que, para el año 2019, la deuda de las familias habrá alcanzado el mismo nivel de antes de la crisis. Es decir, que lo que provocó la crisis es lo que ahora se está utilizando para la recuperación. Desde la llegada de Osborne, la deuda ha pasado de 700.000 millones de libras a 1,4 billones. Y ahora su plan consiste en trasladar 700.000 millones o 1 billón de libras de deuda pública a las familias. Sí, más o menos es eso. Eso quiere hacer. Un buen plan, teniendo en cuenta que viene de un psicópata. ¿Va a arrestar a alguien ese payaso? No, Porque es un falsificador. pero esto va a llevarnos a una nueva crisis. Bueno, la economía ya está en crisis. Solo falta que estalle una burbuja más y la tendremos liada. Será divertido de ver, sobre todo para nosotros que estamos en primera fila y podremos ver a la Siria en llamas. En fin, Osborne ha decidido suprimir algunas desgravaciones fiscales para ayudar a los propietarios privados. ¿Va a servir de algo? Nos quedan 20 segundos. No, para afrontar la crisis inmobiliaria se necesitan otras medidas como construir vivienda o impedir que los bancos sigan creando dinero para que suban los precios. Puede ayudar a corto plazo, pero no va a solucionar el problema real. Deberían empezar a imprimir casas en 3D. Pum, 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 pum. Igual que emiten moneda, que impriman casas. En fin, Ben Dyson, tenemos que irnos. Muchas gracias por estar en Kaiser Report. Gracias. Muy bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacey Herbert. Quiero agradecer su presencia a nuestro invitado Ben Dyson de Positive Money. Si quieren contactar con nosotros, escríbanos en Twitter, Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.